Es un placer, queridos hermanos, poder revisar junto a ustedes nuestra revista La Atalaya de abril del 2021. Es el último artículo que contiene esta revista que nos sirve para nuestros estudios bíblicos en las congregaciones. Este artículo es el que corresponde para la semana del 28 de junio al 4 de julio. Y el tema del artículo es Jehová ama a cada uno de sus siervos. Es el estudio número 17. En cuanto al texto base de este artículo es el Salmo 149 y el versículo 4. Jehová está encantado con su pueblo. En cuanto al avance, dice, a algunos de nuestros hermanos les cuesta creer que Jehová los ama. En este artículo analizaremos por qué podemos estar seguros de que Jehová nos ama a cada uno de nosotros. También veremos cómo superar cualquier duda que tengamos al respecto. Empecemos revisando el párrafo 1. ¿Qué ve Jehová cuando observa a su pueblo? Él ve nuestro potencial, observa nuestras buenas cualidades. Por eso es que el texto bíblico de Salmo 149:4 dice que Jehová está encantado con su pueblo. Y aquí tenemos una fotografía donde hay varios hermanos de distintas regiones del mundo que cada uno de ellos hace feliz a Jehová. Párrafo 2. ¿Por qué les cuesta a algunos hermanos creer que Jehová los ama? Pueden ser por varios factores. Tal vez por el pasado que ellos han tenido, algunas prácticas que no eran correctas y todavía en su conciencia les molesta, o la manera de haber sido criados también es otra forma de influir en su forma de pensar. Y aquí tenemos el caso de dos hermanas. La una es Oksana, donde dice ella, cuando me bauticé y me hice precursora me sentía muy feliz. Pero 15 años después empezaron a invadirme recuerdos muy dolorosos. Llegué a la conclusión de que ya no tenía la aprobación de Jehová y de que no merecía que me amara. Y otra precursora llamada Yua menciona, le dediqué mi vida a Jehová porque quería hacerlo feliz, pero estaba convencida de que él nunca podría quererme. Veamos el párrafo 3, la pregunta. ¿Qué preguntas responderemos en este artículo? Hay dos. La primera, ¿por qué debemos convencernos de que Él realmente nos ama? Y segunda, ¿qué podemos hacer cuando nos invadan los sentimientos negativos? Así que empecemos a responderlas. Vamos al primer subtítulo. Dudar del amor de Jehová es peligroso. Pregunta 4. ¿Por qué es peligroso dudar del amor de Jehová? Como indica Proverbios 24:10, si nos desanimamos, nos faltarán las fuerzas. Y eso es lo que sucedería en cuanto a nuestro servicio a Jehová. Y también estaríamos comenzando, al dudar, a estar indefenso ante los ataques de Satanás, y él siempre estará pendiente del momento preciso para atacar. Párrafo 5. ¿Qué les ha pasado a algunos hermanos que dudaban del amor de Dios? La fe se debilita. Por ejemplo, este hermano llamado James menciona que aunque servía en Betel y disfrutaba predicando en una congregación de otro idioma, se preguntaba si Jehová realmente aceptaba sus sacrificios. En cierto momento llegó a dudar de que estuviera escuchando sus oraciones. Increíble, ¿no? Aún sirviendo en Betel. Otra hermana, Eva, que también servía de tiempo completo, dice, me di cuenta de que dudar del amor de Jehová es peligroso porque hace que dejes de tener ganas de hacer cosas por Él y pierdas la alegría de servirle. Entras en un círculo vicioso. Y por último, Michael dice que es precursor, regular y anciano. Y él indica, si no crees que Dios se preocupa por ti, poco a poco te vas alejando de Él. Así que estamos hablando de aquí de hermanos que tenían privilegios de servicio y aún así se sentían desanimados. Pregunta 6. ¿Qué debemos hacer cuando nos invadan los sentimientos negativos? Debemos hacer el esfuerzo por sacarlos lo más pronto posible de nuestras cabezas. Y para esto necesitamos pedir la ayuda de Jehová para que nos dé su paz, proteja nuestro corazón y nuestra mente
y también estar pensando que hay otros hermanos que también están luchando con este tipo de sentimientos y sin embargo son leales a Jehová. Por eso vamos a ver aquí el caso del apóstol Pablo para sacar algunos puntos de lo que él le sucedía y que nosotros también nos parecemos en esas situaciones. El subtítulo es Lo que aprendemos del ejemplo de Pablo. Párrafo 7. ¿Qué problemas tenía Pablo? En la segunda carta a los Corintios 11, 23 al 28, habla de la preocupación que él tenía por las congregaciones. En la segunda carta a los Corintios 12, 7 al 10, él hablaba de una espina en la carne. Posiblemente se refería a una enfermedad. Y en Romanos 7, 21 al 24, él hablaba como que era un hombre desdichado porque siempre estaba luchando por hacer lo correcto. Así que no era fácil para él nada de eso. Aquí tenemos entonces algunos problemas a los que él se enfrentaba. Párrafo 8. Que ayudó a Pablo a continuar sirviendo a Jehová a pesar de los problemas. A meditar en las cosas que le darían fuerzas para continuar leal. Por ejemplo, en Romanos 6:23, él está reconociendo el regalo que proviene de Dios y que es mediante el Señor Jesucristo. Así que él tenía una fe inquebrantable en el rescate. Sabía que debía confiar en la promesa de Jehová sobre la vida eterna y que Jehová estaba dispuesto a perdonar a cualquiera que comete un pecado grave, pero que está arrepentido. Como lo dice el Salmo 86:5. Jehová es bueno y está dispuesto a perdonar. Así que él se concentraba en las cosas positivas, en las cosas que le animaban a continuar a pesar de sus dificultades. Párrafo 9. ¿Qué nos enseñan las palabras de Pablo registradas en Gálatas 2:20? Tendríamos que leer el texto bíblico y dice así: Estoy clavado al madero con Cristo. Ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo el que vive en unión conmigo. Así es, la vida que ahora vivo en este cuerpo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. La pregunta decía, ¿qué nos enseñan las palabras de Pablo registradas en Gálatas 2:20? Él reconocía que primero Jehová lo amaba mucho porque él había enviado a su Hijo a morir por él. Y luego en el texto que vimos de Gálatas, él reconoce que el Hijo de Dios lo amó y se entregó por él, es decir, por Pablo. Así que él estaba entendiendo perfectamente que era una gran demostración de parte de Jehová y de Jesús el sacrificio que se había hecho. Por eso es que en Romanos 5:8 él dijo, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, indicando que el amor de Jehová no tiene límites. Incluso por pecadores que se arrepienten también cubre este sacrificio. Veamos otro texto ahora en el párrafo 10. ¿Qué nos enseña Romanos 8, 38 y 39? El texto bíblico dice, porque estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni gobiernos, ni cosas presentes, ni cosas futuras, ni poderes, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra creación podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. La pregunta decía, ¿qué nos enseña Romanos 8, 38 y 39? Bueno, las palabras que indica aquí Pablo es que nada podrá separarnos del amor de Dios. Así que estas palabras estaban indicando que sin importar la condición anterior del ser humano, Jehová estaba dispuesto a mostrar misericordia, en este caso, a él, a Pablo. En pocas palabras dice aquí el párrafo que Pablo estaba diciendo, si Jehová envió a su Hijo a morir por mí, no tengo motivos para dudar de que me quiera. Y es lo que nosotros también queremos hacer, convencernos de que Jehová nos ama y no dudar de ese amor hacia nosotros. Párrafo 11. Aunque Pablo había cometido pecados, como los mencionados en 1 Timoteo 1, 12 al 15, ¿por qué estaba seguro de que Dios lo amaba? Bien, tenemos que leer entonces primera carta a Timoteo 1, 12 al 15, dice, le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me dio poder, porque me consideró fiel al asignarme un ministerio.
Aunque antes era blasfemo, perseguidor e insolente, sin embargo se me mostró misericordia porque había actuado con ignorancia y sin fe. Pero la bondad inmerecida de nuestro Señor fue extremadamente abundante junto con la fe y con el amor que está en Cristo Jesús. Esta afirmación es digna de confianza y merece ser totalmente aceptada. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores. De todos ellos, yo soy el peor. La pregunta decía, aunque Pablo había cometido pecados, como los mencionados en 1 Timoteo 1, 12 al 15, porque estaba seguro de que Dios lo amaba. Él se sentía muy culpable de su pasado. Por eso al final del versículo 15 dice que de todos los pecadores, él era el peor. Así que siempre estaba reconociendo eso. Sin embargo, el pasado él ya no podía cambiarlo. Podemos recordar que él perseguía a los cristianos en muchas ciudades, conseguía certificados, por decirlo así, para hacer algo de arrestos legales y llevar a los cristianos en ocasiones hasta a la muerte. ¿Cómo debe haberse lamentado Pablo después por todos los errores que cometió contra otros cristianos? Sin embargo, como dice 1 Corintios 15, 3 y 10, por la bondad inmerecida de Dios, soy lo que soy. Es decir, había obtenido ahora una posición distinta ante Jehová y ante Jesús. Por eso indica que es lo que debemos aprender, que tenemos que convencernos de que Cristo murió por cada uno de nosotros y así hizo posible que tengamos una amistad personal con Jehová. Y un buen punto que pone al final del párrafo 11. Lo que cuenta para Dios es lo que hagamos ahora y en el futuro, no los errores que cometimos en el pasado, sin importar si en ese momento éramos testigos de Jehová o no. Una hermosa frase sin duda en la parte final del párrafo 11. Lo que cuenta ahora para Jehová es lo que estamos haciendo en este momento y lo que haremos en el futuro, no lo que fuimos o hicimos en el pasado. Por eso tenemos aquí un dibujo combinado donde se ve en el lado izquierdo que el que está cerca de la puerta representa al apóstol Pablo, cuando él era el fariseo y arrestaba a los cristianos, conseguía las órdenes para arrestarlos y los sacaba de sus casas. Pero ahora en la parte derecha del dibujo se ve a Pablo instruyendo a otros cristianos. Dice ahí, lo que cuenta para Dios es lo que hagamos ahora y en el futuro, no los errores que cometimos en el pasado. Párrafo 12. Según 1 Juan 3, 19 y 20, ¿qué debemos hacer si sentimos que no valemos para nada o que no merecemos que nos amen? Tenemos que leer entonces 1 Juan 3, 19 y 20 que dice, así sabremos que provenimos de la verdad y haremos que nuestro corazón se sienta seguro delante de Dios, incluso si nuestro corazón nos condena, porque Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. La pregunta decía, según 1 Juan 3, 19 y 20, ¿qué debemos hacer si sentimos que no valemos para nada o que no merecemos que nos amen? En el párrafo se indica que nuestro corazón nos engaña haciéndonos sentir que no servimos para nada o que no merecemos que nos quieran. Por eso debemos llegar a pensar que el sacrificio de Jesús sí cubre nuestros pecados. Y si pensamos lo contrario, es ahí cuando tenemos que pensar que Jehová es más grande que nuestro corazón. Es decir, tenemos que convencer a nuestro corazón para que lo acepte. Debemos orar y reunirnos regularmente con nuestros hermanos. Y eso es lo que queremos hacer. Queremos reconocer que sí tenemos perdón si nos hemos arrepentido. Subtítulo que viene ahora es ¿cómo nos ayuda el estudio, la oración y nuestros hermanos? Párrafo 13. ¿Cómo nos ayuda a estudiar la palabra de Dios? Y también debemos ver el recuadro ¿cómo nos ayuda la palabra de Dios? Cuando estudiamos la Biblia, llegamos a conocer la personalidad de Jehová. Y ahí es donde nos damos cuenta dónde hay que rectificar, dónde hay que corregir algunos errores que estamos cometiendo y, por supuesto, llegamos a pensar y ver las cosas como Jehová las ve. Y eso nos permite también estar dispuestos a hacerlo. Tenemos aquí el caso de un anciano llamado Kevin, que él tenía una baja autoestima y él dice, leer el Salmo 103
y meditar en él me ha ayudado a ver las cosas como son y a entender lo que Jehová piensa de mí en realidad. Otra hermana Eva dice, al terminar el día, dedico un ratito a meditar tranquilamente en cómo ve Jehová las cosas. Eso le da paz a mi corazón y fortalece mi fe. Luego en el subtítulo ¿Cómo nos ayuda la palabra de Dios? Hay algunos comentarios de hermanos. Por ejemplo, Michael dice, cuando me concentro en mi estudio de la Biblia, estoy pensando en Jehová y en los demás. En el caso de Kevin dice, mantener una buena rutina espiritual me ha ayudado a rechazar los pensamientos negativos. Aunque no siempre tenga ganas de leer o de estudiar la Biblia, cuando lo hago, permito que Jehová me recuerde que me quiere. La hermana Oksana dice, me gusta leer el libro de los Salmos. Mi favorito es el Salmo 27. Una y otra vez los leo versículos 1 a 6, 10 y 12 a 14 y medito en ellos. James dice, me esfuerzo por comenzar cada día leyendo la Biblia y dedicando un ratito a orar. En la palabra de Dios siempre encuentro algo que me da justo lo que necesito. Y Seiji dice, después de estudiar su palabra es cuando me siento más cerca de Jehová y cuando mi corazón se siente más en calma. Jehová me fortalece y me da su paz. Estudiar la palabra de Dios me convence de que Jehová no se olvida de mí. Veamos el párrafo 14. ¿Cómo nos ayuda la oración? Aquí se pone el ejemplo que para que haya una buena amistad con alguien siempre tiene que haber comunicación sincera y frecuente. Con Jehová es igual. Cuando a Él le contamos cómo nos sentimos, estamos demostrando que confiamos en Él y que sabemos que Él nos puede ayudar. Aquí habla de una hermana Yua. Dice, cuando oro, trato de no limitarme a contarle a Jehová lo que he hecho ese día. Le abro mi corazón y le cuento todo lo que siento. En vez de ver a Jehová como el presidente de una compañía, poco a poco he aprendido a verlo como un padre que de veras ama a sus hijos. Y aquí tenemos una sugerencia. El recuadro, ¿lo ha leído? ¿A qué se refiere? Al libro Acerquémonos a Jehová. Si no lo hemos hecho, nos está recomendando hacerlo. Dice aquí una lectora de California, quiero decirles que mi vida y mi relación con nuestro Padre Celestial se ha enriquecido al leer este libro y meditar en su contenido. Ahora siento que Jehová es mi amigo. Mi corazón desborda amor por Jehová y sé que esta obra es uno de los motivos. Sin duda ese libro es maravilloso para ayudarnos a nosotros a ponernos en el lugar correcto si tenemos sentimientos negativos en nuestras vidas. Párrafo 15. ¿Cómo demuestra Jehová que se interesa por cada uno de nosotros? Mediante proveernos hermanos. Estos son un regalo de Jehová. Y sabemos según Santiago 1:17 que los regalos que vienen de Jehová son buenos y perfectos. Esa es una clara demostración que se interesa por nosotros para que ellos demuestren el amor que Jehová quisiera demostrarlo personalmente. Y por ejemplo, el apóstol Pablo, él halló consuelo de hermanos que le ayudaban. O hasta el propio Jesús estuvo recibiendo estímulo tanto de ángeles como de seres humanos. Así que ellos, al igual que nosotros, necesitamos a nuestros hermanos para aprender de ellos y ser consolados y fortalecidos por ellos. Párrafo 16. ¿Cómo nos ayudan nuestros hermanos a acercarnos a Jehová? Aquí tenemos el caso del hermano James. Dice él, tener buenas amistades con cristianos maduros ha sido para mí un salvavidas. Así que en vez de ser una señal de debilidad contar a un hermano maduro nuestros problemas, podría ser más bien una protección. Porque además de los consejos que nos darán, también estarán pendientes de nuestra madurez espiritual y de nuestra lealtad, que no vaya a ser quebrantada. Así que es importante por eso apegarnos a ellos. Tenemos el subtítulo final. Permanezcamos en el amor de Jehová. Párrafos 17 y 18. ¿A quién debemos hacer caso y por qué? Debemos obedecer siempre a Jehová. Él quiere lo mejor para nosotros. Y hemos visto que Él se fija en nuestras buenas cualidades y queremos también convencernos
como dice el texto temático de este estudio del Salmo, que Él está encantado con su pueblo y queremos que lo haga también con nosotros de manera individual. Ahora tenemos las preguntas de repaso. ¿Qué contestaría? La primera es: ¿por qué debemos resolver cualquier duda de que Jehová nos ama? Porque ya vimos que dudar es peligroso. Nos resta felicidad, energía, nos hace vulnerables a los ataques de Satanás. La otra pregunta: ¿qué aprendemos del apóstol Pablo y de muchos siervos de Jehová de la actualidad? Que a pesar de las preocupaciones y problemas que Pablo tenía, él reconocía lo valioso del rescate de Cristo y del amor que siente Jehová por los humanos fieles, y que se preocupaba más es por el presente y el futuro, y ya no por el pasado si uno ha dejado de practicarlo. Nosotros también queremos hacer lo mismo, concentrarnos en lo que hacemos ahora a Jehová y lo que queremos seguir haciendo por mantenernos leales, y pensar que lo que hemos hecho en el pasado o lo que fuimos siendo testigos o no, y si nos hemos arrepentido, eso sencillamente Jehová lo desecha. La pregunta final: ¿cómo nos ayudan el estudio de la Biblia, la oración y nuestros hermanos? Vimos en el recuadro que la Biblia nos ayuda a pensar como lo hace Jehová y, por supuesto, a actuar de la manera apropiada. Nos ayuda a pensar con más claridad. En el caso de nuestros hermanos, llegan a ser una gran familia espiritual que estará pendiente de nosotros a ayudarnos a mantener la lealtad. Y por último, la oración nos acerca más a Jehová, nos ayuda a ser sus amigos, a demostrar que confiamos en Él y por eso abrimos nuestro corazón y le expresamos nuestro sentir. Esto es, hermano, lo que teníamos que revisar en nuestra revista de estudio de abril del 2021. Para la semana de junio 28 a julio 4. Es el último artículo que usamos con esta revista. Así que la próxima semana, si es la voluntad de Jehová, tendremos que utilizar la revista de estudio de mayo del 2021. El artículo para esta semana fue: Jehová ama a cada uno de sus siervos. El artículo de estudio número 17. Esperamos el seguir participando en los comentarios en nuestras reuniones. Algunos ya también estamos con la Asamblea Regional y esperamos disfrutarla. Y si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima ocasión.